Muchas gracias. Nuevamente es un privilegio estar con ustedes hoy en un tema tan importante y qué más importante que la cultura. La cultura alimenta el alma, la cultura es producto de la vida en sociedad. La cultura es producto de la expresión humana. Y hoy tenemos a tres grandes participantes, los tres grandes representantes de la cultura en México e internacional, yo diría. ¿Qué más ejemplo? Y no por ello quiere decir que sea más culto, no por ello, no por ello puedo decir que sea más culto, pero sí es verdaderamente impresionante la sedeteca que tiene, la sedeteca que tiene atrás nuestro estimado amigo Sergio Vela. Es verdaderamente impresionante el número de sedes que muestra ahí atrás. Jorge Alberto Lozoya rodeado de libros, y no porque Dolores no los tenga atrás quiere decir que es menos culta, pero eso demuestra el aprecio a la cultura nacional y universal de los panelistas que hoy participan con nosotros. Yo soy un gran apasionado de la música, del arte, de la pintura, de todo lo que representa la cultura universal, la literatura, de todas las bellas artes, la arquitectura. Y la pregunta es, ¿qué tanto impacto van a tener las mismas a partir de COVID? Es un tema que sin duda va a tener un impacto importante en la cultura nacional y en la cultura universal. ¿Cuál va a ser el impacto? Pues seguramente habrá manifestaciones artísticas, cómo impactará en la música, cómo impactará en la arquitectura, cómo impactará en la literatura. Son las preguntas que me interesa mucho escuchar de nuestros panelistas el día de hoy. Estoy seguro que el auditorio está también muy interesado al respecto, y que habrá un impacto, no tengo la menor duda. La pregunta es, ¿cuál será ese impacto? Y si ese impacto ya se está manifestando, estoy seguro que de alguna manera sí, y ya nos indicarán ustedes de qué manera se está manifestando. Está con nosotros Dolores Beistegui, directora general de Papalote Museo del Niño. Dolores tiene una larga y destacada trayectoria en el desarrollo conceptual y dirección de proyectos en el ámbito de la cultura, la radio pública y la promoción del comercio y la inversión. Destaca su trayectoria como directora general del antiguo Colegio de San Ildefonso, espacio dedicado a la presentación de exposiciones temporales. Encabezó la Dirección General del Instituto Mexicano de la Radio. Fue directora de ProMéxico en Francia, organismo encargado de promover la inversión extranjera directa en México e impulsar la exportación de productos de nuestro país. Desde 2011 es directora general de Papalote Museo del Niño, que tiene 3 sedes: Chapultepec, Cuernavaca y Monterrey. Gracias por estar con nosotros, Dolores. Está con nosotros también Jorge Alberto Lozoya, diplomático, historiador, internacionalista, egresado del Colmex y de la Universidad de Stanford. Embajador de México, coordinó la política exterior de intercambio cultural y diseñó el sistema de cooperación iberoamericano. Fue secretario de Educación Pública del Estado de Puebla y secretario del Consejo Estatal para la Cultura de la misma entidad. Profesor becario Fulbright 2020-2021, y ha sido condecorado por España, Francia, Portugal, Grecia, Venezuela y Argentina, entre otros organismos públicos y privados.
Gracias por estar con nosotros, Jorge. Y está con nosotros también Sergio Vela, musicólogo, lo demuestra su sedeteca que está ahí atrás, director de escena, director de General de Arte y Cultura hoy en Grupo Salinas, estudió composición con Humberto Hernández Medrano, dirección orquestal con Rosvita Hines y en la Escuela de Música de Aspen. Es egresado cum laude de la Libre de Derecho, donde fue profesor titular de Derecho Romano, Historia General del Derecho. Cursó estudios de doctorado en musicología en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Promotor cultural, director de la Ópera de Bellas Artes, director general del Festival Internacional Cervantino, director general de música de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, consejero artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería y director artístico del Festival de Música de Morelia y del Festival del Centro Histórico de México. Es director general de Arte y Cultura de Grupo Salinas, como ya lo dije, y ha recibido la medalla Mozart de Austria, la Orden de las Artes y las Letras de Francia, la Cruz Federal al Mérito de Alemania, la Orden al Mérito de Italia, la Orden de Isabela Católica de España y la Orden de Dannebrog de Dinamarca. Es miembro titular desde 2014 del Seminario de Cultura Mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros y está con nosotros para moderar este panel con una gran cultura internacional, como muchos de ustedes ya lo saben y lo conocen, embajador de México en diversos países, ante Naciones Unidas en su momento, subsecretario de Relaciones para América del Norte, subsecretario de Relaciones Exteriores para el resto del mundo y además un escritor muy reconocido y un hombre que demuestra constantemente la cultura y el amor a la cultura que lo caracteriza. Le cedo la palabra a nuestro moderador del día de hoy, a quien acabo de presentar, Enrique Berruga. Muchas gracias, Luis. Gracias por la amable presentación de todos. En lo personal te lo agradezco. Lo primero que debo decir es que nuestro panel de hoy trae la música por dentro, ¿no? Eso podríamos asegurarlo. O es la música que llegó para quedarse también, ¿verdad? Porque ustedes son grandes veteranos de todas estas lides culturales. Bueno, el panel de hoy lo inventamos, digamos, que lo ingeniamos pensando en ese paralelismo que empieza a darse entre los años 20 del siglo pasado y estos 20 del siglo XXI. El mundo venía el siglo pasado del término de la Primera Guerra Mundial, del Tratado de Versalles, de la famosa pandemia, la fiebre española, que mató a más de 20 millones de personas en el mundo de esa época. Y también movimientos telúricos a nivel internacional, como fue la Revolución Soviética, la misma Revolución Mexicana, la fundación de la República China, y luego, pues algo que comenté de bote pronto con Sergio el otro día al plantear el tema, que es la crisis del 29. No sabemos si esto va a ser más antes que después, pero puede también venir una cosa parecida. Pero en el espacio cultural yo creo que esos años 20 fueron un parteaguas. Yo diría, me atrevería a decir, quizás un poco aventurado, que el mundo moderno nace en la década de los 20 del siglo pasado. Es decir, hay un rompimiento colosal con muchos cartabones que venían dándose a lo mejor de la época victoriana, por ejemplo, si compara uno esa etapa con lo que vino después. Pero apunté rápidamente a Scott Fitzgerald, el Gran Gatsby, a Hemingway, el foxtrot, el jazz, el voto femenino, vienen las grandes luchas ya por el voto femenino, empiezan en Gran Bretaña, y podría uno decir que fue un gran destape, quizá del mundo muy a la española, después de la dictadura franquista. Este tipo de situaciones nos llamó a plantear este webinar como la reinvención de la cultura. Entonces me gustaría comenzar con Lolita, si eres tan amable. ¿Cuál es tu percepción hacia adelante? Es decir, esto que estamos viviendo ahora, ¿qué tipo de cultura va a crear? O te la volteo incluso con una provocación que ya hizo Luis, que es muy sutil.
que es si la cultura cambia el mundo o el mundo va a cambiar a la cultura. Creo que es un poco la dinámica en la que estamos metidos ahora. ¿Por qué no avientas una primera exploración y luego le pasamos el toro y los trapos a Jorge y a Sergio? Por favor, y bienvenida. Tu micrófono, Lolita. Sí, muchas gracias por por invitarme, considerarme entre los, yo no sé, iba a decir entre los más doctos de este país, pero muchas gracias. A ver, obviamente yo soy una convencida que la cultura es el gran motor, no al revés. Am, entonces la cultura no va a desaparecer como tal. El desenfrenamiento de los años 20, yo creo que sí va a llegar aquí también. Hemos estado todos en el mundos limitados, encerrados en algunos países con unas medidas draconianas casi policíacas, y el apetito por regresar a la calle, volver a ocuparlas, volver a convivir, volver a compartir, va a ser, va a existir, porque creo que el apetito de vida es siempre más fuerte que cualquier otro. Y tenemos múltiples ejemplos en la historia, no únicamente los años 20 en francés, les années folles, sino en muchos momentos de la historia, estos momentos, y no olvidemos el renacimiento, ¿no? Pero obviamente, y yo ahí voy a ser muy provocadora, esto no tiene que suceder si hay dinero. Don dinero es indispensable. La destrucción masiva de la capacidad productiva que estamos viviendo en estos momentos en México de una manera absolutamente dramática, pero en otros países también, es algo que no estoy seguro que sucedía o que sucedió con la misma fuerza en otros momentos. Y si no hay un capital financiero, económico, que nos permitan invertir en el quehacer cultural, artístico, en el sentido más amplio de la palabra, va a estar complicado. Esto nos obliga a reinventar modelos, por supuesto. Muchísimos de los modelos que conocemos están agotados. En México en particular hemos sido reyes en posponer grandes transformaciones de nuestras instituciones. Muchas están paralizadas desde hace muchísimos años. Y por supuesto que una crisis de este tipo nada más viene a rematar una situación que se viene dibujando desde hace mucho tiempo. Por una parte tenemos una enorme capacidad creativa, una enorme sed de participar en estas acciones culturales, definitivamente, un enorme talento, y por otra parte, una gran dificultad en encontrar los modelos financieros para poder desarrollarlos. Dinero hay en el mundo y volverá a haber. Sí vamos a vivir un colapso, estamos viviendo ya un colapso económico, no soy economista, no es mi especialidad, pero nada más leo la prensa y lo vemos con una disminución brutal del poder económico, pero esto va a ser temporal. Lo que no va a ser temporal es la capacidad de análisis de lo que necesitamos y qué es lo que tendríamos que hacer para transformar y dar a las instituciones culturales, y repito, instituciones no me refiero únicamente a las del gobierno federal, sino en general necesitamos políticas públicas que nos ayuden a transformarnos y crear mecanismos para generar estos modelos participativos, coparticipativos. Pues ya pusiste una pica en Flandes con un tema muy polémico, porque pues ya, una de las cosas que habrá que reinventar es cómo financiar el desarrollo, la promoción, la difusión de la cultura. Ha sido un tema pendiente, no es nada más de esta pandemia, lo que hay que decirlo. Pero, en fin, moviéndonos de la parte seca del dinero, que ya nos dio un aterrizaje muy fuerte aquí, Lolita, me interesa mucho indagar en los patrones de conducta, porque al final de cuentas la conducta colectiva es la que genera una nueva corriente cultural. ¿Tú cómo ves, Jorge, estos cambios en los patrones culturales en el mundo, en México? Esto que estamos viviendo ahora nos va a calar de tal forma que aprendamos a vivir de manera distinta y por ende a tener expresiones creativas distintas o muy distintas a las que tenemos hasta ahora. Tienes que prender tu micrófono, ¿eh? Tu micrófono.
¿Ya? Ya, ahora sí, ahí estás. Voy a volver después sobre lo que dijo Dolores, que estoy totalmente de acuerdo. El dinero es muy importante. Yo parto de una base ahí, y ya voy a lo que tú me pides. La cultura es lujo. No hay sociedad ni ser humano que pueda vivir sin lujo. La gente modestísima, cuando se casa a su hija, echa la casa por la ventana. La gente modestísima, el día que bautiza a su hijo, hay mariachis, y hay ferias, y hay todo. La cultura es la expresión más profunda de la satisfacción, desde erótica hasta sentimental, de los seres humanos. No nacimos, gracias a Dios, nomás para trabajar, ¿no? Ahora bien, esa actitud genera empleos. En ese sentido, entonces, en el mundo la cultura mundial va muy bien. Yo acabo de tener una reunión formidable que mucho me enorgullece haber sido invitado en China, porque invitaron a 14 personas, entre ellas una sola dama húngara, que yo no conocía, que hemos dedicado años a pensar el papel de China o lo que van a hacer. Y toda la reunión de 2 semanas fue con una absoluta apertura pragmática, como son los chinos ahora, qué debe hacer China para proyectar su imagen y ayudar a la creación de la imagen cultural mundial. Ahora, el primer salto, el más fuerte, fueron los medios de comunicación, que ya no se llaman así, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo ahorita, desde esto hasta el cine, y Dolores, los museos como templos del saber, como las nuevas catedrales en las que nacionales y extranjeros llegan en silencio a decir, ay, qué bonito, qué bello, gracias a Dios, hijito, qué bueno que te traje, ¿no? Entonces, todo esto está funcionando muy, muy bien. Les recomiendo, Dolores, es más, si lo consigo, no lo tengo todavía, te voy a regalar uno. Acaba de salir ya traducido al inglés, una historia de los museos de China, ¿no? Y su futuro, ¿no? Su proyección, hacia dónde quieren ir. Entonces, esa es mi primera reflexión, Enrique. Segundo, yo creo que la enfermedad hace bien a la cultura, porque te enfrenta inmediatamente con la muerte instantánea, que es un tema artístico esencial, ¿no? Esa idea de que íbamos a vivir todos para siempre, pues no. Y como cada vez, sobre todo en Occidente, hay menos guerras, por lo menos que se sepa de ellas, pues ya se estaba mal acostumbrando a la gente a que iba a vivir para siempre, si hacía gimnasia y si la dieta era tal o cual. No, te vas a morir. En eso, por cierto, México pues tiene una ventaja cultural enorme. Y hasta James Bond ya lo reconoció, ¿verdad? Bueno, pues los mexicanos con la muerte sabemos de qué estábamos o hemos querido hablar. Entonces, termino esta primera intervención diciendo que las tres grandes potencias del mundo, los Estados Unidos, Rusia y China, están teniendo una intensísima vida cultural. El concepto, por ejemplo, ruso, que lanzó al centro de la vida intelectual de Rusia Putin, es fantástico, un concepto muy antiguo. El alma rusa, Ruskaya Dusha, ¿no? Para sustituir el propósito proletario de la dictadura, ¿no? Entonces ha tenido un revival formidable, el sentir, ¿no? ¿No? De los rusos hacia lo que son, mezclado, como siempre ha sido, con un paisaje maravilloso y tremendo, ¿no? Es decir, el calendario, el frío, las noches de Valpurgis, todo esto está teniendo un renacimiento que desafortunadamente los mexicanos no estamos siguiendo. Primero decíamos que eran unos comunistas malvados y ahora decimos que son unos gángsters, ¿no? Pero el hecho es que no nos enteramos qué están haciendo. Pero reitero, tanto en los Estados Unidos como en Rusia, como en China, hay una vitalísima y muy fuerte presencia cultural. Esa sería mi primera reacción. Sergio, ¿cómo calificas el espacio mexicano en este contexto que están planteando Lolita y Jorge? ¿Está habiendo un redescubrimiento del alma mexicana? ¿Estamos en esa exploración? ¿Todavía no la empezamos? ¿No la vamos a empezar?
¿Cómo sientes el ambiente cultural mexicano, a los creadores en particular, en estos momentos? Tienes apagado el micrófono. Ya. Gracias, Enrique. Gracias, queridos amigos. Me da muchísimo gusto que podamos compartir esta sesión y que nos reencontremos por este medio. Gracias, por supuesto, al Aspen. Luis Gerardo, muchísimas gracias. Bueno, a ver, rápidamente, me parece que vivimos una situación de extraordinaria complejidad llena de contradicciones. Así como Jorge Alberto ha mencionado, y estoy totalmente de acuerdo, la vitalidad que hay en el quehacer cultural en las grandes potencias, incluiría también el bloque europeo, porque Europa ha sido un continente integrado e incluso con el Brexit en el Reino Unido también hay esta profunda inquietud sobre la cultura en estos tiempos de pandemia. Y diría yo que México es un país que siempre se ha caracterizado por una extraordinaria vida cultural, intensa y creativa, no nada más importando productos o bienes y servicios culturales foráneos, sino haciéndolos aquí. La sociedad mexicana es una sociedad que de suyo y a lo largo de décadas, centurias y quizá milenios, si es que podemos hablar de sociedad mexicana milenaria, es quizá una exageración, pero ha sido siempre característicamente creativa, reflexiva y ha dado un lugar importante a la cultura. No en balde, México en el transcurso del siglo XX construyó importantísimas instituciones culturales públicas, cuyo primer antecedente, por supuesto, es centenario y es la Universidad de México, antaño Real y Pontificia, hoy Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, haciendo eco a lo que la querida Lolita ha mencionado con toda claridad cartesiana, característica suya, ha puesto el dedo sobre el renglón, necesitamos dinero. Entonces el problema es que no tenemos en México las mejores políticas fiscales y vivimos una época de contracción de la economía pública para el subsidio a las instituciones públicas o privadas. Voy a mencionar algunos casos. A partir de la actual administración, los apoyos públicos a instituciones privadas, asociaciones civiles, etcétera, los llamados recursos etiquetados, desaparecieron. Si es bueno o malo que se desaparezcan estos recursos en términos de política financiera pública, no es este el momento de discutirlo porque abarcaría muchísimo. Sin embargo, el resultado para las instituciones privadas que contaban con recursos públicos es catastrófico. ¿Por qué? Porque no cuentan todavía con los mecanismos financieros ni con el hábito de mecenazgo por parte del sector privado. Lolita también mencionó el tema de la coparticipación, que ha sido una de mis obsesiones a lo largo de muchos años, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, llamado también corresponsabilidad. Pero ¿cómo puede haber corresponsabilidad en la gestión de recursos para apoyo a las instituciones públicas y privadas si no se cuenta con una adecuada política fiscal? Subrayo también que Lolita mencionó el Sanefol al referirse a The Roaring Twenties, los locos, enloquecidos, rugientes, dorados años 20, pero también mencionó el Renacimiento. Y en el Renacimiento hubo infinidad de crisis económicas y quiebras, pero también hubo un cuerpo de mecenas. Simplemente pensemos en lo que los Medici hicieron para Florencia y de Florencia para el resto del mundo y lo seguimos aprovechando. Entonces, veo que en México tenemos urgente necesidad de contar con una base de apoyo a la cultura proveniente del sector privado que halle un correlativo en una adecuada política fiscal pública, porque sabemos que hay una tendencia creciente, podríamos decir, lamentablemente creciente, de contracción de los recursos públicos para la cultura. Pero no podemos condenar a la inanición a las instituciones culturales. Al mismo tiempo, estoy absolutamente seguro
de que la imaginación y la creatividad permitirá sortear con más o menos dificultades la circunstancia, porque así como hablamos de los años 20 como un momento de expansión económica marcado por un capítulo terrible en la historia de la humanidad, que fue la Gran Guerra, la más cruenta de todas, la más cruenta hasta entonces había sido la Guerra de los 30 años, y fue la más cruenta la Gran Guerra hasta la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente fue un momento de auge económico, de gran desarrollo tecnológico, de gran liberalización de las costumbres, pero también fue el momento en que se incubó, y recuerdo la película de Bergman, El huevo de la serpiente, o el periodo, digamos, los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, se incubaron los totalitarismos más graves que acabaron con la cultura europea, al menos desde un punto de vista moral, sino es que también material, justamente con la Segunda Guerra Mundial. Y la crisis económica, el crack del 29, es característica. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender. La historia no es que se repita puntualmente, pero hay similitudes de las cuales debemos aprender. Y al mismo tiempo que había toda esta escasez económica, por ejemplo, en Weimar, la República de Weimar, en la Alemania de la posguerra, con una inflación galopante, pues no deja de ser Berlín una de las capitales culturales de esos locos años 20 en medio de una circunstancia económica catastrófica. Entonces, hago eco a lo que Jorge y Lolita han dicho, apostamos a la fuerza de la cultura, pero sin duda necesitamos mecanismos financieros y en México necesitamos aprender a vivir con mayor libertad y depender menos del sector público. ¿No habrá un problema con una cuestión que suscitó Jorge hace un minuto de que la cultura es lujo, dijo él, y que muchos gobiernos que están como a medio gas o que no tienen recursos para ciertas cosas dicen, no voy a invertir en el lujo, voy a invertir primero en carreteras, voy a invertir primero en otras cosas? Puede ser un problema. Yo estaba a punto de plantear que creemos la Asociación Nacional de Mecenas, porque de otra manera lo fiscal no creo que vaya a ayudar mucho y menos en las condiciones actuales, ¿verdad? Ahora, yo me pregunto y lo suelto un poco a ver quién quiere cachar esta pelota, siéntanse con libertad de tomar la palabra. Hay otros países en que los dineros públicos prácticamente no pintan y tienen una gran vida cultural. ¿Qué tendríamos que hacer en México? ¿Sería el camino? Lo pregunto abiertamente, ¿sería el camino? ¿Sería el camino un poco del American Arts Association o ¿no? Ese tipo de cuestiones? O sea, que son más bien organismos simplemente coordinadores y incluso hacen fundraising también muchos de ellos. Pero ¿cuál será el camino entonces para México, dadas las condiciones? A ver, Lolita, tú eres la que aventó la piedra al río. Me gustaría mi amigo Jorge Alberto dijo dos comentarios muy provocadores y me gustaría retomarlos. Hablo de lujo y hablo de catedrales. Si tomamos el lujo como algo que es que consideramos como prioritario en nuestra vida, entonces así hay que entenderlo, no algo vinculado con una capacidad financiera económica. No, pero ese es como lo entendí, ¿no? Nada más para acotarlo. Es decir, si consideramos que la cultura es algo que nos hace personas más plenas, entonces siempre vamos a encontrar en cómo darle un cachito. Y es un tema de respiración. Te quitan la posibilidad de respirar, te mueres. Hay que darle más un cachito, hay que darle un cachotote. No, de acuerdo. Lo segundo es... México tuvo una política cultural del Estado fantástica. Claro, pero ya se agotó. Bueno, eso sí, este camino ya se agotó, eso sí. Pero quisiera nada más acabar con el tema de catedral. Yo ahí sí difiero profundamente. El museo no es una catedral, no puede ser una catedral, porque justamente no inspira miedo, sino que el museo tiene que ser, es el espacio participativo por excelencia, es la ágora del mundo contemporáneo, es el espacio donde se fomenta el diálogo, donde hay un acercamiento libre, absolutamente respetuoso. ¿Dijiste que la catedral te da miedo? A mí quizá no,
Para muchísima gente, la catedral inspira silencio, obliga al silencio, obliga a una actitud de menos frente a más. Y en la catedral difícilmente vas a gritar. Y el espacio es un espacio donde hay que gritar, si quieres. Siempre, obviamente, partiendo de un profundo respeto. Pero si quieres gritar, si quieres bailar, lo puedes hacer. El espacio, el museo, en mi opinión, es aquel que convoca y que convoca a una comunidad. Y de manera general, el proyecto cultural que no tiene arraigo, que no está abrazado por una comunidad, muere o está destinado a morir. Ya no podemos tener vitrinas, ya no podemos tener artífices, o cosas, no artífices, artificiales. Y en efecto, muchos van a morir. Y los que van a tener éxito son aquellos que tienen una capacidad de conectar con el otro. Y eso lo creo profundamente. ¿Y quién defiende en este momento, la oferta cultural? Somos los usuarios. Todos los que decimos, a ver, yo no puedo vivir sin un acceso al libro, no puedo vivir sin un acceso a un concierto, etc., etc. Por lo tanto, estoy dispuesto a invertir, a apoyar, a generar un recurso para que esto siga sucediendo. Pero independientemente de esto, y para terminar y no acaparar la palabra, Enrique, el Estado mexicano, ¿dónde está fallando versus un Estado absolutamente liberal como es el anglosajón? ¿Dónde está la función reguladora del Estado? Por supuesto que existen mecanismos, pues se tienen que regular. Si no hay nada, el Estado norteamericano tiene leyes clarísimas en cuanto a la regulación del patrimonio, enormes, donde invita a otros a participar y a asumir parte de la responsabilidad, dentro de un marco legal extraordinariamente claro y transparente. Entonces, existe en la salud, existe en la educación, existe en la cultura. En México no lo tenemos. Tuvimos un Estado, podemos calificarlo de generoso, aunque eso lo podemos cuestionar, pero omnipresente. Ese Estado omnipresente es el Titanic, ya, le entra agua por todas partes. Y al dejar de actuar, al dejar de cumplir con sus responsabilidades, no deja que otros lo hagan. Y un ejemplo clarísimo, último que todos vivimos, el temblor del 2019. Dejó un sinfín de patrimonio en el piso, patrimonio pequeño, porque lo que se cayeron son edificios, iglesias de adobe, no la Catedral de México, sino en muchos pueblos que todos conocemos. Y el aparato impide que la comunidad actúe, no lo permite, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nada, siguen las ruinas. Y así está nuestro país en muchos casos. Entonces, termino con esta provocación. Sí necesitamos una transformación de las instituciones, en mi opinión, del Estado, que puedan permitir un marco regulatorio mucho más liberal en el sentido norteamericano de la palabra. Pues es un primer apunte, ya llevas 2-0 a favor, Lolita, pero a ver, Sergio, tú levantaste la mano muy de inmediato, ¿qué te provocó esto? A ver, varias reflexiones. Bueno, Lolita hablando de ese Estado que ya no existe, que fue, y que Jorge Alberto también dijo, hubo instituciones, las hay todavía, pero en situación precaria, ejemplares del Estado mexicano. Pues recordemos que Octavio Paz se refería al ogro filantrópico, un ogro, pero que había justamente la filantropía. Retomo un poco la idea del lujo, la raíz del lujo y lujuria es la misma, pero bueno, quizá para efectos del entendimiento de lo que estamos hablando, lujo sea una palabra que coloquialmente podemos emplear, pero me parece que el ocio es, como dice Joseph Pieper, la madre de la vida intelectual. Es decir, si no tenemos un espacio en el cual el ocio dé cabida a todo aquello que hoy podríamos llamar lujo, y cuidado, no me refiero al lujo de ostentación. El lujo antaño, y hasta no hace mucho, era discreto. Las buenas cosas, las buenas marcas no se veían. De repente se puso de moda ostentar el logotipo de la marca y entonces se convirtió en la tiranía de la vulgaridad. No estamos hablando de ese lujo, no estamos hablando del oropel, estamos hablando de la riqueza más profunda que nos permite vivir y no solamente sobrevivir. El problema es que cuando hay un país con tanta desigualdad como México,
es frecuente que los recursos públicos escasos de suyo se orienten más a cuestiones apremiantes porque se le niega validez a la importancia de lo que no resulta tan urgente. Ahora, yendo a tu idea. Pero la tesis, ¿cuál sería entonces? Que si no resolvemos lo económico, no resolvemos lo cultural. No, a ver, yo retomo lo que dije antes. Creo que vamos a encontrar la vida cultural se defiende por sí misma. Lo que pasa es que puede haber mejores condiciones para desarrollarse. Y justamente tomando tu idea de la Asociación Nacional de Mecenas, debemos saber que en Estados Unidos, desde su fundación, vamos, casi como carta constituyente, la sociedad se organizó para hacer lo que hace. Pensemos que Lincoln Center o la National Gallery son instituciones de derecho privado, que la Ópera Metropolitana de Nueva York es una institución de derecho privado, son mínimas instituciones públicas. Harvard es una universidad privada que tiene un fondo financiero, el famoso endowment, que es multimillonario en dólares. Entonces, ¿qué necesitamos? No se trata de imitar modelos, sino aprender. Creo que quien ha hecho muy bien las cosas en tiempos recientes fue el Reino Unido, desde la época de Margaret Thatcher, en que logró justamente que a la vez que había una contracción de los recursos públicos, hubiera una mayor participación del sector privado. Y sí tenemos muchísimo que aprender y como dice Lolita, sí se necesita un marco regulatorio e, insisto, una política fiscal que estimule justamente el mecenazgo y la coparticipación. Y una cosa más, porque me encantó que hubiera una discusión sobre Ágora y Catedral. Creo que son las dos cosas. A ver, bien sabemos que en un teatro el público tiene derecho a abuchear como tiene derecho a aplaudir, es decir, como en los estadios. En un museo está muy bien también, pero también necesitamos un espacio de silencio, porque el silencio es un bien escasísimo y a veces una exposición, una visita a un museo como una catedral invita al recogimiento y eso no significa que se vuelva intimidatorio. No sé si aquí estoy dando una pequeña muestra de un afán de conciliar a mis dos amigos en una discusión mínima, pero que a mi juicio no se resuelve con A o B, sino A más B. No, yo creo que hay que meterle todavía más pimienta. Mira, se puede, gracias por tratar de conciliar, pero no es necesario, porque ayuda a los propósitos más aspenistas que pueda haber. Pero mira, hay una provocación muy grande alrededor del cuestionamiento de Jorge Alberto de que la cultura es lujo, o del planteamiento de Jorge de que la cultura es lujo. Yo pienso, estaba notando aquí, pues también es una cura. O sea, no nada más es lujo, o sea, es algo que levanta el espíritu. No se asuste porque dije lujo, hombre. ¿Perdón? Lujo no, nada más quería acabar una idea, nada más. Si México fuera una sociedad austera, somos un absoluto, ¿no? Desde que el mundo es mundo, y eso es lujo, eso es a lo que se refiere, no se asusten con eso. No, pero está bien, está bien. A lo que voy incluso es que hasta en el aparato estatal, en México y muchos otros lados, en Francia es un caso muy clásico, se ve que la cultura es lo que va a trascender, lo que va a crear la mexicanidad en este caso. Si ve uno las calles más honorables de México, tienen nombres de escritores y de poetas y de escultores y de pintores y no de el burócrata 17 o del... Pero los teatros todos se llaman con nombres de próceres que nunca fueron al teatro. Por ejemplo, sí, tenemos el Teatro de Gollado, no sé si ha ido muchas veces. El Teatro Hidalgo, el Teatro Juárez, no le conozco ninguna obra de teatro al benemérito. Ya se descubrirá en esta administración. Pero bueno, aquí hay una pregunta, ya llegó una pregunta, me voy a adelantar un poco en el tiempo, pero es una pregunta de nuestro amigo Jorge Castrovalle, aquí al público, que la suelta pues en medio de esto que están ustedes discutiendo, de la contraposición que pudiera haber entre cultura popular y cultura elitista, ¿verdad? Pues ya le pegó. Entonces, a ver, Jorge, ya te vi levantar las manos, a ver, por favor. No, bueno. Eso es por lo que seguimos tan sacados de onda. Claro. Todo lo que acaba de decir Sergio en su erudición absoluta, que yo envidio, pues es cultura
que en los países donde se dio es de élite. Y así debe de ser. Es que, con todo respeto, nosotros hemos desarrollado, vis-a-vis nuestra región latinoamericana, una cultura popular también muy correcta. Se le ha invertido mucho dinero y va bien, va bien. Desde el folk, que le pusieron sus maestros en alemán para salirse de la bronca, desde el folk hasta la artesanía, todo eso ha ido bien. Pero en la cultura con K, y para seguir con Sergio en alemán y todo esto, pues es la grandota, es la que le da una identidad al mundo. Mira, Dolores, hablando de dinero, cuando hicimos el Museo Barroco, voy a contar esto muy aprisa, vino la ministra de Cultura de Alemania, andaba por aquí, y vino a Puebla, y con su entourage. Y entonces cuando vio que tenemos en el museo unos retratos pintados de 2,5 metros de Molière y de Shakespeare y de Goethe, entonces, dijo, oiga, ese es Shakespeare, ese es, sí, ¿qué tienen que ver con México? Fíjate, ¿qué tienen que ver con México? Y le dije, hombre, es muy fácil. Goethe, Vivaldi, Wagner son mexicanos. ¡Viva Wagner! Y le dije, por cierto, a la única mujer que está ahí, esa monja, esa es mexicana, el mejor poeta del siglo XVII en español. ¡Viva Sor Juana Inés de la Cruz! Gastamos en este museo porque es nuestro, todo eso es nuestro, todo. Claro, una provocación, obviamente, Sergio, un provocador yo. Claro. Así es, hablamos, ya saben que ya los españoles ya no hablan castellano, ¿verdad? Sí lo sabemos todo, lo acaban de decidir, ya desaparece España, sí sabes, ya no va a haber España. Bueno, ya cada quien habla lo que sea, pues ya México es el país de habla española más grande del mundo. ¿O qué vamos a hablar? Yo estoy seguro que ninguno de nosotros aquí habla otra lengua mexicana de la manera extraordinariamente atractiva que los aquí presentes hablamos castellano. Y si viene un maestro de la India, te pregunta, oiga, Lozoya, usted habla castellano, desde luego, ¿cómo anda su náhuatl? ¿No? ¿Y dónde está la Universidad Nahuatlaca? Y por cierto, quiero conocer al sumo sacerdote de la religión azteca, ¿no? Le tenemos que decir, no, maestro, bienvenido, ¿no? Aquí todos somos el primer país católico del mundo. Imagínate ahorita, Dolores, hablando de templos, los 2 países católicos más grandes del mundo, con mayor población, Brasil y México. Y el Papa argentino, dime tú si no es la era católica de América Latina, ¿no? Con todo, querramos o no. Pero en esa melange, Enrique, en esa mezcolanza, en ese desmadre, estoy usando la palabra coloquial, está en gran medida la presencia, yo lo digo como internacionalista, ya de más de un siglo, desde los años 20, de México en el mundo. Fíjate, nuestros héroes pobrecitos de la revolución gastaron en hacer colecciones de libros, gastaron en pagarle a unos comunistas que hacían murales, crearon el teatro mexicano, crearon la danza moderna, una serie de cosas, y eran unos generalotes, según esto, machorrones ahí que no sabían nada. Eso en el mundo ha sido muy bien considerado. Hay incluso tomos enteros de Mexican History and Mexican Culture en las universidades americanas, porque se dio. Entonces, la siguiente etapa es la que, sobre todo a los jóvenes entre ustedes, que son la mayoría arrolladora, menos yo, les toca construir, pero sin negar lo otro. Pero estamos claros que a grandes crisis sociales, grandes cambios culturales. O sea, ahorita hablabas de la revolución, por ejemplo, el muralismo, pues la gran explosión del muralismo viene después de la revolución, y podemos mencionar el cine mexicano, en fin, podemos mencionar muchas. Esta explosión que estamos teniendo, para que no se me escurran, porque el tema del seminario es qué le va a pasar a la cultura, la reinvención de la cultura en México, es que esta explosión que estamos viviendo ahora, estos cambios tan serios que estamos observando en México y el mundo, ¿a dónde nos van a conducir? Tomando un poco el argumento inicial de Lolita, si hacemos la Asociación Nacional de Mecenas, ¿qué les pides a los mecenas? ¿Cuál sería tu pliego petitorio? Además de las iglesias, claro. Ahorita te contesto, pero quiero nada más decir una palabra sobre
este supuesto antagonismo entre cultura culta con una K y cultura popular. Es un muy falso debate, porque no hay, la cultura es una, y es la expresión de una enorme diversidad. Y eso es lo que lo hace extraordinaria. No se puede entender la cultura sin reconocer su diversidad intrínseca. Y hay muchísimas plataformas, modos, expresiones artísticas. Y no hay una mejor que la otra. Todos se complementan. Ese es un primer punto. Y entonces creer que como se está haciendo una administración diciendo, de un lado están los buenos y del otro están los malos, porque tú hablas náhuatl y yo no, esa es una cosa que me parece que no lleva a ninguna parte. Lo que sí creo, y lo dejo en la mesa, que nos falta muchísimo, es una cultura mucho más incluyente. Sí creo que seguimos hablando los unos con los otros, y hay una enorme cantidad de personas, miles de personas, que todavía no consumen nuestra cultura o como la entendemos, y se sienten muy ajena a estas distintas expresiones, y esa brecha, lejos de cerrarse, está creciendo. Entonces, lo dejo en la mesa, pero sí creo que es un tema enorme y que, ahora sí contesto tu pregunta. La cultura no es fifí, la cultura no es fifí, Lolita. Por supuesto que la cultura no debería de ser fifí, Okay. no debería de ser fifí, pero es un hecho que hay un enorme segmento de la población que nunca ha entrado a Bellas Artes y nunca comprará un boleto, nada. Bueno, y estos nos debemos de preguntar por qué. Pero en fin, no quiero, no es el tema. Tu pliego Podría ser otro tema enorme algún día. Bueno, cultura y inclusión son un tema enorme. ¿Por qué no hay mecenas en México? En Estados Unidos, lo mencionaba muy bien Sergio, está la fundación tal que genera o compra obras de los impresionistas, hace un museo. En México, ¿qué pasa? Yo creo que tenemos una razón histórica, quizá de muchos países latinos, Francia es ciertamente uno de ellos, donde el papel arrollador y preponderante del Estado no dejó espacio para otros. Apenas últimamente, y yo diría últimamente, en las últimas 3 décadas, ¿no?, se ha reconocido la participación de mecenas, de manera muy tímida. Todavía vivimos, los 3 participantes, una época donde era imposible hacer un reconocimiento claro y neto de una participación privada a un proyecto. Y esto es muy reciente. Muy recientemente se reconoce que tal o tal restauración o tal proyecto se hace gracias a un tercero. Y ese tercero más vale que no opine demasiado. Más vale que no opine demasiado. ¿Hablas de cosas como el Museo Sumaya, por ejemplo? No. Este es un museo privado. Yo hablo de la participación privada en proyectos públicos. Ok. Este es uno. No, hasta hace muy poco no eran bienvenidos. Y cuando hablo muy poco en la historia, 30 años no es nada, es muy poco. 2, la explosión, el nacimiento de proyectos privados, que en efecto, en los últimos 10 años, ha habido mucho más proyectos privados que públicos. La red de museos de Puebla, esa es una excepción, pero los demás, la enorme cantidad de nuevos museos en la propia Ciudad de México, los que han nacido en los últimos 5 o 6 años, son privados. Y en el país, un sinfín, empezando por los museos de la Fundación Harpe en Oaxaca. Entonces, ha habido una presencia de museos y opciones privadas cada vez mayores, cada vez más importantes. ¿Por qué no hay la posibilidad de más y por qué no hay más? Yo dirijo un museo que es una institución que es completamente privada, no recibe un centavo del Estado mexicano. Estamos en sitios geográficos que son del erario, porque son concesiones, pero si no, no hay absolutamente un centavo privado. Entonces, ¿qué faltaría de un mecenazgo? ¿Por qué habría un mecenazgo? No es que no haya mecenazgo en México, no es verdad, hay un sinfín y Sergio está en una fundación que claramente demuestra que hay mecenazgos en México. Sería falso decir que no. ¿Por qué no hay más? Más bien, ¿por qué no hay más? No, es un tema fiscal. Regresamos a lo mismo. No hay muchas más condiciones para que haya más. Y entonces hay donativos, sí, hay propuestas, hay ayudas, pero siempre muy, muy acotadas. Esa cultura norteamericana de la corresponsabilidad, ¿no?,
donde un proyecto es exitoso si todos participamos, desde el día uno que entras a la escuela, desde el día que sales de tu escuela, de tu alma mater, eres corresponsable para que otros entran y puedan disfrutar lo que tú disfrutaste. Y es tu obligación moral seguir participando. Y esa coparticipación tiene un reconocimiento social. Hay aplausos y hay todo tipo de liturgias, si voy a decir esa palabra, ¿no? Para reconocer participaciones privadas en la realización de un proyecto que tiene un impacto público. Y tenemos un sinfín. En México no tenemos esas liturgias. Es más, si podemos denostarlos y cuestionarlos, lo hacemos. Y tenemos un sinfín de ejemplos que lo demuestran, donde hay una cierta sospecha de que fulano de tal quiere apoyar. ¿Qué quiere ganar a cambio? ¿Por qué lo quiere hacer esto? ¿Se quiere comprar una virginidad? ¿Cuál es su interés? Seguramente quiere algo a cambio. Claro que quiere algo a cambio. Quiere reconocimiento. ¿Eso está mal? No. Es la cultura del sospechosismo, que es así, pues continúa muy boyante en los tiempos modernos. Pero sí, pues es 2 o 3 temas en la mesa muy fuertes. Si no haces mecenazgo, si no haces mecenazgo, te consideran un tacaño. Si lo haces, te consideran una vedette. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues tienes la galería en tu casa, ¿o qué haces? A ver, Sergio. A ver, varias consideraciones. Por una parte, me parece que cuando hablamos de la existencia de mecenas y de instituciones privadas, hoy francamente están bajo acoso. ¿Por qué? Porque se les ve como enemigos de la gestión del Estado, en lugar de hablar de una corresponsabilidad y de un apoyo. Es decir, la verdadera corresponsabilidad implica que haya recursos públicos que permitan, recursos o mecanismos fiscales del sector público que permitan la subsistencia y el crecimiento de las instituciones privadas, y al mismo tiempo que una serie de instituciones privadas, patronatos, puedan apoyar las instituciones públicas. Pero en este binomio hay muchísimas fallas, y hoy por hoy la política casi acosa cualquier iniciativa del sector privado. Pero quiero mencionar algunas cosas que suscitan mi reflexión a partir de lo que Jorge Alberto y Lolita han mencionado. Una de las reglas de los patronatos, expresada normalmente en inglés, es la regla de las 3 Gs para efecto de las instituciones públicas o privadas. Es decir, los patronatos no suplen la dirección de un proyecto artístico. Los patronatos no son quienes encabezan el proyecto artístico, lo apoyan. Entonces, la regla de las 3 Gs se enuncia como give, get or go. Es decir, los miembros de los patronatos tienen que conseguir recursos o procurarlos o irse. No se trata de que se conviertan en los mandamás de las instituciones, porque esas están confiadas mediante los mecanismos que cada una tenga sus reglas de operación a los directores especialistas de cada tema. Pero por supuesto que la voz de los patronos es importante. Ahora bien, a mí me inquietan varias cosas. Una, que es también un tema recurrente en mis obsesiones o reflexiones, en el mejor de los casos, y que he compartido en más de una ocasión con Jorge Alberto, que es el tema iberoamericano. Él mencionó México y Brasil son los países con mayor número de católicos del mundo. Por algo lo mencionó. México es el país con mayor número de hispanohablantes del mundo. Y el Papa es argentino. A ver, no es que vayamos a volver esto una cuestión de reflexión religiosa, pero hay una identidad compartida, hay una historia compartida. Y Jorge lo sabe perfectamente porque él fue el precursor de lo que hoy es la Secretaría General Iberoamericana. Justamente el ámbito multinacional en el cual mayor homogeneidad, mayor entendimiento podría haber. Los chinos y los japoneses entre sí se pueden entender a través de la escritura, pero no a través de la lengua hablada.
Europa es un mosaico de idiomas, guerras de religión, etcétera. Iberoamérica, incluida la península ibérica, Portugal y España, con los lusófonos y los hispanoparlantes de América, somos un bloque con una identidad cultural extraordinaria. Y francamente, en estos momentos, lo que necesitamos es hacer una apuesta también a esa integración. Porque quiero llegar ahora sí al tema que tanto te inquieta. ¿Cómo va a impactar esto? Ya está impactando. Desde un punto de vista de utilización de nuevas tecnologías, bueno, pues esto que estamos haciendo, la plataforma Zoom, llegó para quedarse. Pero hoy, que es en sustitución de formas presenciales, después no será en forma sustitutiva. Será simple y sencillamente una herramienta más. Hoy es una herramienta indispensable, en otro momento será una herramienta conveniente. Dicho de otra forma, la informática que ha permitido y ha acompañado en la pandemia a la humanidad entera, seguirá existiendo, pero no en sustitución de la experiencia presencial, de la vivencia en persona. Sin embargo, me parece que las consecuencias, la reflexión, independientemente de lo que ya se ha hecho, pero que se requiere ahora una perspectiva histórica, cuánta obra artística surgirá de la vivencia psicológica, sociológica, económica, pues está por construirse, pero que esto sin duda va a tener un impacto en la literatura, en las artes escénicas y musicales, en el cine, en todas las expresiones artísticas, en los museos, en las artes visuales. Todo esto va a tener un reflejo, como la Gran Guerra tuvo un reflejo en el expresionismo, por ejemplo. Es decir, no podemos suponer que la literatura posterior a la Gran Guerra, que la pintura, que todos los grandes movimientos estéticos que implicaron una gran transformación no sean también consecuencia de una serie de condiciones, diría orteguianamente, de las circunstancias. Somos nosotros y nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias han sido adversas, nuestros productos culturales mostrarán esa adversidad. Bueno, estamos llegando a la una. Quisiera cederle la palabra a Luis Gerardo y después pasar a las preguntas, que tenemos una buena cantidad y algunas pues dan motivo para 3 o 4 webinars. Si es que nos quedamos, saquen su lunch y nos vamos a quedar aquí, yo creo, porque esto calentó mucho la gallera, lo que han estado ustedes diciendo. Muchas gracias. Luis, por favor, ¿algún comentario? Pues, antes que nada, muchas gracias a los tres. Ha sido un extraordinario debate. Han expuesto ideas extraordinarias. Y a mí me gustaría escuchar de parte de los tres un tema que resulta muy relevante en la cultura de nuestros días. Yo recuerdo la primera vez que fui a Reino Unido, a Inglaterra específicamente, a la ciudad de Londres, cuando habré tenido unos 6 o 7 años, y era como si uno se trasladara a un espacio absolutamente diferente, a una cultura totalmente diferente a la que veíamos en México. Lo mismo cuando visité París o algunas ciudades alemanas por primera vez. No yendo más lejos, la primera vez que visité India, hará hace unos 15 o 17 años, era un país absolutamente distinto al que vemos hoy día. Una cultura totalmente diferente. Yo diría, si lo vemos hacia atrás, el mundo, el este y el oeste, eran totalmente diferentes. Eran dos maneras diferentes de ver la vida, dos maneras diferentes de expresarse el ser humano culturalmente hablando, espiritualmente hablando. Eran dos visiones totalmente distintas. Y por ende, las manifestaciones culturales también totalmente distintas.
Y lo que yo he notado desde que soy niño a la fecha, y todos aquí seguimos siendo muy jóvenes, pero nos ha tocado vivir una carrera vertiginosa en cambios que creo que difícilmente otras generaciones llegaron a vivir. O sea, los cambios que vivieron las generaciones de nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, había cambios, pero iba mucho más lento. A mí me tocó todavía de niño marcar el teléfono que daba la vuelta y utilizaba uno A todos. el audífono. Y de ahí las primeras microcomputadoras, los primeros microprocesadores, lo más revolucionario en videojuegos, el internet, la manera como todo se empezó a comunicar. Y a partir de ahí lo que yo he visto es cómo el mundo se ha hecho chiquito. Y cómo ahora viaja uno, incluso yo recuerdo hace 20 o 30 años viajaba uno y veía uno en qué hotel se iba a quedar uno, y eran hoteles muy locales. Ahora pues, el Hyatt de un lugar o el Hilton o el Four Seasons o el hotel que sea, no es muy distinto el de un lado que el del otro. O sea, puede estar uno en Nueva Delhi o en Bangalore o inclusive en Bután, que en algún momento fue el país más cerrado del mundo, y no es muy distinto al Hyatt de Campos Elíseos en la Ciudad de México. Entonces, lo que veo es que la cultura se está homologando, se está integrando, y me parece que el COVID, al promover lo que estamos viviendo en este momento de las videoconferencias, todavía lo hace, o sea, todavía hace al mundo más chiquito y todavía acerca más a las culturas. O sea, me toca estar en eventos, en conferencias, que en otras épocas hubiera sido impensable, en donde está participando gente de muy diversos países al mismo tiempo, grandes intelectuales, y este intercambio, este choque entre estas distintas personalidades me parece que puede acelerar todavía los cambios a nivel internacional. Y luego, por otro lado, hablamos de una cultura mexicana, y esa es la otra cara de la moneda, porque por un lado se está homologando la cultura, y eso a veces yo lo veo como si estuviéramos viviendo el fin de una era, el fin de lo que conocimos, porque a mí me parecía sumamente interesante el hecho de que existieran todas estas culturas. Digo, pudiera ser un poco frívolo decir eso, porque tenía uno la oportunidad de ir y ver cosas tan diferentes y aprender cosas tan diferentes. Digo, parece un poco frívolo porque pareciera como que resulta importante ir a un país y ver costumbres totalmente diferentes, aunque sean costumbres que viven en el atraso y con necesidades importantes. Pero a mí me parecía sumamente interesante ese mundo. Y trasladándolo, por ejemplo, lo que ve uno, por ejemplo, ahora con las mascotas, yo me pregunto por qué ahora a la gente, y puede ser un comentario muy frívolo, lo digo de manera muy respetuosa a los que les guste, por qué a la gente le gusta ahora tener perros callejeros que están mezclados, o sea, es una mezcla de razas, normalmente bastante feos, digo, la estética es una cosa muy subjetiva, y no estas razas puras, ¿no? Entonces, de haber visto una serie de culturas más acercadas a la pureza, hoy se vive toda esta mezcla, que creo que tiene también cosas, este melting pot, esta mezcla de culturas, tiene también muchas cualidades, y también nos trae muchas cosas muy positivas. Pero ya llevándolo a lo mexicano, creo que el tema de México es que México se ha enfocado en cuanto a cultura, se ha enfocado mucho al folclore. Estamos hoy día haciendo un trabajo en Aspen para entender exactamente qué es la identidad mexicana. Pero cuando hablamos de la cultura mexicana, la pregunta es, ¿nos vamos al pasado? Y los mayas, los mexicas, los toltecas,
ya no están aquí. Y entonces, ¿cuál es la cultura mexicana? Y si la vemos desde la perspectiva, vamos a defender la cultura mexicana, yo no estoy seguro que ni siquiera las más grandes autoridades en materia cultural del país tengan claro qué es esa cultura mexicana y para no tomar más tiempo y escucharles, lo que creo es que mientras no se recupere la comprensión y el entendimiento de las culturas prehispánicas en cuanto a su comprensión cosmogónica, vivimos simplemente un folclore mexicano que no deja de ser superficial y que me parece que es a donde se está enfocando la cultura universal, en donde está volviendo más superficial. Y perdón, creo que estoy metiendo temas muy calientes y ahora sí los escucho. Los escuchamos. Muchas gracias. No se oye. ¿Quién quiere hablar primero? Bueno, yo voy a contestar A ver, rápido. los tres querían plantear algo. Ah, Adelante, adelante, Jorge, por favor. ¿ya? Luego Sergio pidió la palabra. Sí, Jorge, adelante, adelante. ¿Sí? ¿Se oye? Ah, bueno. Se oye y se ve, sí. Yo vivo en San Andrés Cholula, Puebla. San Andrés Cholula. Aquí veo todos los días fantásticas series de televisión de Noruega y de Suecia. Fantásticas. En las que una joven mujer policía, además de llevar a sus hijos a la escuela, resuelve los más horribles asesinatos a 20 grados bajo cero. Me parece genial. Y me cuesta 6 pesos o algo así. Luego aquí en un libro mío, Luis Gerardo, un maestro mío y creo que también de Sergio Vela, Emilio Uranga, que en paz descanse, maravilloso, rescató un término para responder a quiénes somos los mexicanos. ¿Dónde estamos? Y la frase es, estamos Nepantla. Esto viene del siglo XVI, cuando un misionero español, Diego Durán, vino a una función religiosa, Dolores, a hacer ceremonia, y no entendía nada, porque iba él más o menos en latín y luego la gente hablaba en náhuatl y luego parecía lo que hoy sería pues unos danzantes folclóricos y todo eso. Entonces no entendía nada. Y entonces le preguntó a un noble mexica, porque los nobles mexicas no desaparecieron, ni los yucatecos, ¿verdad, Sergio? La mitad se los llevaron a España y los casaron con la nobleza. Eso es otra cosa que los anglos nos presumen, pues nosotros los Moctezuma ya ves, ya están de regreso. Exacto. Y al frente de la educación nacional, vía París, ¿no? Entonces, nosotros también hicimos nuestra tarea de mezclarnos genéticamente. Pero entonces, ese noble que estaba junto, mexica, o azteca, o como usted, estaba junto al sacerdote Diego Durán y le dijo, no se preocupe, estamos Nepantla. ¿Qué es eso? Ni aquí ni allá. Nepantla en náhuatl es el lugar que está entre los dos volcanes, entre el Popo y el Istla, donde nació Sor Juana, by the way. Ni fu ni fa, ni aquí ni allá. Esto desde 1579. Y Uranga publicó el libro en 52, en 1952. Creo que eso es lo que nos ha dado este caché cultural que nos lo reconoce en todo mundo. Dolores, me encanta tu energía. Hace no mucho un embajador noruego que, claro, en Mexico City se atreve a andar en bicicleta, pobrecito, loco. Pero como es nórdico, anda en bicicleta. Y estábamos en una plática aquí y dijo, oiga, embajador, ¿por qué en Ciudad de México nada más los aztecas van en metro? Es genial. Le dije, ¿por qué? Pues ustedes los españoles no se meten al metro ni locos, ¿no? Puro azteca. Me encantó, ¿no? Entonces, esa melange de la que ahorita todos estamos tan orgullosos y somos representantes. Mira nomás
lo que tiene ahí, vela atrás. Dile tú ahorita a un nórdico eso de que todo lo que Sergio sabe de la música europea, ¿no? Ya termino diciéndote que me gané las 8 columnas del diario más importante en Budapest. Yo firmé el primer convenio cultural entre México y Hungría, remember, y en Budapest, que si no han ido, vayan por favor, es precioso, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos con la prensa. Me dijo el ministro, ¿quiere una conferencia de prensa? Hombre, ¿cómo? Eran 3 periodistas y la única chica, para variar, la mujer, me dijo, oiga, embajador, sí, ¿cuándo nos manda usted el primer mariachi? Y le dije, nunca. Entonces espabilaron. No, le voy a mandar Liszt, porque Liszt es mexicano. Y me gané las 8 columnas del editorial, porque pues yo crecí oyendo, ¿verdad, Sergio? Y tú también, Luis, y tú lo acabas de decir. En Bellas Artes me colgaban mis patitas en la silla porque mis papás me llevaban a oír a Mozart y a Liszt, ¿sí o no? ¿O qué oíamos? Hay Jalisco no te rajes también, pero no en Bellas Artes. Yo después llevé a Lola Beltrán y ya se enojaron algunos de ustedes, ¿no? Y a Juan Gabriel. ¿Cómo que Juan Gabriel ¿te acuerdas, Dolores? ¿Cómo que Juan Gabriel en Bellas Artes? Ojo de los Oya. Bueno, esa melange, esa mezcla, ese ni fu ni fa, ese estoy aquí y estoy allá, nos ha llevado esta maravillosa tecnología también ahora. Yo creo que estamos bien, Enrique, en esta mezcolanza. Y yo espero que quienes toman las decisiones de política y de inversión, me encantó la necesidad de que haya más presencia financiera de todos lados. Bravo, Dolores, el modelo norteamericano de hacer y no hacer es fantástico, ¿no? Entonces, yo creo que vamos bien si gentes como ustedes toman las decisiones a nivel nacional. Aquí desde la provincia decimos, no aflojen, no le suelten todo a las provincias, siga la federación mandando y dirigiendo. Gracias. Bueno, y no quiero ser omiso con 2 preguntas de que han pedido la palabra ahorita. Al final dicen lo que quieren ustedes, de todos modos, pero yo estoy aquí, yo no sé ni qué modero, pero mi obligación aquí es leer 2 preguntas que me parecen muy pertinentes. Una es de nuestro amigo Luis Herrera Lazo, que pregunta si hay una cultura nacional, que va en la dirección de lo que plantea un poco Luis Gerardo y de lo que ustedes han planteado también. Y la otra pregunta gorda es el papel de la tecnología en el cambio cultural. Es decir, la tecnología está... ¿Quién hizo esa pregunta? Esa pregunta la hizo Mónica López, que fue nuestra directora para Canadá y ahora es directora de programas en Aspen. Entonces ahí están esas 2. El tema de si hay una cultura nacional, ¿por qué no nos quedamos de momento con esa? Creo que la respondió Lolita hace un rato. Sí. Y yo me quedé con la idea, perdón, ahí sí ya me entra la cosa medio Sergio Velesca, de que el folk, que da origen al folclore alemán, ¿no? De la palabra folk, ¿va? Sí. Pues cuántas notas musicales no salieron de Wagner y de Beethoven, de lo que tocaban en los pueblos en Alemania. Pues, el fusil estaba todo lo que daba. Lo podemos encontrar esos orígenes. En México, pues lógicamente también la gran cultura mexicana se nutre mucho pues, de la cultura también popular, son vasos comunicantes. Me parece que ahí no hay esta dicotomía como la planteaba Jorge Castrovalle, es una suma que afortunadamente en México se da. Hay países en las que no, por cierto, está bastante divorciada la cultura elitista, pero ¿por qué no terminamos? Tenemos 15 minutos más con esa enorme pregunta, si hay una cultura nacional. Lolita, te dejo el micrófono. No, ojalá que no. Es decir, no veo por qué tendríamos que estar definido por una cultura nacional. Esto ya son discursos decimonónicos. A ver, cuando tratamos de hacer una marca México, ¿no? Intentamos en sexenios pasados, entonces había discusiones infinitas sobre qué es lo que debería de representar México, ¿no? Los españoles tienen la paella y nosotros ¿qué tenemos? Gracias a Dios,
Gracias a Dios no podemos limitarnos a una cosa. Vamos a decir, somos una multiplicidad de expresiones y querer marcar un eje absolutamente autoritario me parece peligrosísimo. Lo hubo, tenemos una historia oficial que ha sido muy, muy pesada, muy injusta, porque nada más marca un rumbo y desconoce otros. Y ahora hay la voluntad de querer regresar a ese dictat nacional donde hay una sola manera de opinar. Y me parece lo más peligroso y dañino del mundo. Yo digo, viva los perros callejeros, al igual que Mauricio Mayek está escuchándonos. Viva los perros callejeros. Necesitamos esa diversidad de expresiones. Necesitamos darle cauce y que haya muchos espacios donde está enorme desbordamiento del de ni de ahí ni de allá y que nos hace único en ese sentido. México tiene una identidad única justamente porque la definen un sinfín de lo que somos y también de lo que no somos. Las dos cosas. De lo que comemos y no lo que no comemos, de lo que nos hace adorables y odiosos, y así sucesivamente. Entonces, ojalá jamás podamos definir una cultura nacional. Con el himno tenemos más que suficiente, ya con eso. Tan, 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 tan. Ahora, digitalización, ese es un tema enorme. No sé quién es Mónica López, pero celebro esa pregunta. Es un tema enorme. En México tenemos un nivel de subdesarrollo muy grave en este punto. Lo hemos vivido ahora en carne propia, donde cada vez que prendemos la computadora se nos quita el aliento porque tenemos la ruedita que da vueltas y vueltas y no sabemos si vamos a lograr conectarnos uno mismos que en Singapur no saben ni que existe, que ese es un símbolo del subdesarrollo, ¿no? La cosa que da vueltas. Y un sinfín de personas no están conectados, no tienen acceso a la conectividad y esto ha creado unas brechas gravísimas, gravísimas. Y la cultura, por supuesto, que tiene que subirse a esa ola digital y lo ha hecho con una flexibilidad, porque una de las características de nuestro gremio es la flexibilidad. Si bien tenemos un estado ogro absolutamente elefantesco, los actores de la comunidad cultural somos flexibles, somos ágiles, porque hemos vivido siempre en un ánimo de sobrevivencia, nunca hemos conocido otro. La crisis es algo que manejamos con muchísima soltura y somos profundamente resilientes porque nunca ha habido de otra. Yo siempre he oído decir, es que ustedes son creativos, por lo tanto, arréglense como puedan. Ya, son creativos. Busquen con creatividad subsanar carencias históricas. Ahorita, más que carencias, ya tenemos una precarización, que este es otro nivel más grave. Pero la digitalización nos dan herramientas fantásticas de poder crear nuevas comunidades, de poder crear nuevos enlaces. Y tenemos que subirnos a esa ola y esta ola no se va a quedar. Tenemos mucho que aprender. Dependemos, por supuesto, de un hardware que es muy insuficiente en México y poco accesible todavía. Y tenemos softwares absolutamente infinitos, extraordinarios, y podríamos nombrar un sinfín de experiencias extraordinariamente creativas, inteligentes, divertidas, que desde esta crisis sanitaria hemos vivido y disfrutado. Entonces, por supuesto que ahí hay un nuevo eje gigantesco que yo veo como muy, muy esperanzador y que nos va a permitir vivir nuevas experiencias extraordinariamente ricas. Tú eres una gran artista, Lolita, porque nos llevas de la penuria con la que arrancaste esto a una suerte de esperanza de que la cultura es la pièce de résistance, ¿no? Finalmente del país. Me gusta mucho, por eso no sé si alguien quiera decir algo después de esto, porque dijo dos cosas bien importantes. Uno, la cuestión de la narrativa nacional. Ahorita hay un regreso, parecería que la iconografía, ¿verdad? Es la que nos va a llevar, nos va a unir en algo, ¿no? Un pasado, es chistoso, en México muy parecido a lo de Make America Great. Estamos con esta cosa de cuáles son los puntos de enlace de la mexicanidad, ¿no es cierto? Y ahorita lo que está diciendo Lolita es exactamente lo contrario, de que qué bueno que tenemos toda esta baraja tan enorme
en la que nos podemos surtir como en botica, el que quiera una cosa o quiera otra. A ver, Sergio, ¿cómo quieres rematar la faena? Bueno, a ver, no sé si rematar la faena, pero bueno, quiero, porque quizá después no lo pueda, no tenga la oportunidad, quiero agradecerte, querido Enrique, por la convocatoria y por tu moderación, por la Gracias. manera como has conducido esto. Quiero también agradecer no solamente a Jorge Alberto y a Lolita, queridos amigos, que hayamos podido compartir esto. De veras, las reflexiones de cada uno a mí me ha suscitado un cúmulo de reflexiones adicionales. Y bueno, agradecer también que amigos queridos, el querido Luis Herrera Lazo, Jorge Castro Valle, Mauricio Mayé, Lalo Di Barrola, hayan estado escuchándonos. A ver, a partir de lo que Luis Gerardo, gracias Luis Gerardo por toda tu anfitrionía y por tus reflexiones, planteó, y que es un tema inagotable, yo sí quisiera decir varias cosas. Parto de lo que dijo Lolita. Me parece que es pernicioso hablar de una cultura nacional, pero si algo caracteriza a México es justamente la diversidad, que haya algunos símbolos, algunos elementos concurrentes para las distintas regiones, eso es importante. Yo como miembro del Seminario de Cultura Mexicana solemos en tiempos normales ofrecer una serie de actividades académicas, reflexiones, seminarios, cursos, conferencias, en una red de más de 50 corresponsalías. Claro, si va uno a Monterrey, pues lo que uno hace ahí es algo más de lo que ocurre, pero si va uno a Pijijiapan, lo que ocurre con la actividad de uno es de lo más relevante, porque no hay mucha más actividad. ¿A qué voy con esto? Que tomando la reflexión de Luis Gerardo, yo sí quisiera decir que vivimos otra dicotomía. Por una parte está la globalización, que evidentemente en términos económicos y tecnológicos, con la vertiente, por supuesto, de comunicación, es no solamente inevitable, sino más que deseable, pero por otra, una necesidad de afirmación de identidades locales. Entonces, a mí me parece que lo que estamos viviendo en este momento es una crisis del Estado Nacional, que es un fenómeno histórico inevitable. Claro, los estados nacionales surgen con una premisa históricamente falsa, pero que la necesitan justificar diciendo que están para quedarse. Es decir, los estados se constituyen como si nunca fueran a variar. Pero claro que varían. Y lo que estamos viviendo en este momento es un resurgimiento de una vida municipal, de localismos. Nos interesa mucho la inmediatez, las pequeñas comunidades. Y entonces, esto no es en forma alguna ni extraño ni peligroso, simplemente es una realidad, pero refleja, por supuesto, esa crisis del Estado Nacional. Así como tenemos aceleración y ruido, a mí me parece que debemos también darle espacio a la lentitud y al silencio, porque lo que hay que evitar es la homogeneidad que vuelve todo igual. Entonces, me parece que dentro de todo esto, la idea sola de que haya un discurso único para una comunidad, en este caso para México, establecido a través de una política pública, es peligrosísimo, porque retomando la idea de los alegres 20 o rugientes 20, no debemos olvidar que fue la década, que duró década y pico, de la prohibición. Y cuidado con las prohibiciones, porque la libertad siempre está amenazada. Entonces yo quisiera decir, así como sabemos históricamente que fue un desatino la prohibición, y en lo personal considero que las prohibiciones en materia de drogas, etcétera, etcétera, no son la solución al problema, cuidado con los discursos que buscan una homogeneidad total para una comunidad, porque esos son atentatorios de la libertad, y celebro la diversidad, celebro el disenso, celebro la diatriba, la posibilidad de discutir, y espero que Aspen siga ofreciendo este tipo de espacios, donde claro que hay coincidencias, pues porque nos llevamos muy bien, Jorge Alberto, Lolita y yo nos conocemos de muchísimo tiempo, somos amigos. Tuviste el tino, querido Enrique, querido Luis Gerardo, tuvieron el tino de congregar a personas que en los aspectos mayoritarios de la discusión estamos de acuerdo, y en los que no,
no solamente nos respetamos, sino que nos nutrimos mutuamente, nos enriquecemos. Así que yo concluyo dando nuevamente las gracias, porque para mí ha sido una experiencia gratísima compartir el espacio con amigos tan queridos y sobre todo poder desarrollar un ámbito de reflexión y de enriquecimiento de las ideas. Muchísimas gracias, Sergio. Jorge Alberto, Yo añado que este desorden maravilloso, gracias Dolores por tu entusiasmo y tus ganas, lo sigamos proyectando con la misma energía a todo el planeta Tierra. México tiene un papel protagónico, no solo en la economía, señoras y señores, somos la economía 12 del mundo. El comercio legítimo, y el otro también va muy bien, el comercio de México y Estados Unidos es $1 millón por minuto. Díganselo a la mayoría de la humanidad, ¿no? Entonces, distribuyamos mejor en México, sí, sin censuras, sin todo eso, y sigamos siendo protagonistas de este maravilloso desorden que se está creando en la globalización. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Luis Gerardo, por la iniciativa y por permitirme aquí desde San Andrés, Cholula, Puebla, estar con gente tan inteligente como Dolores Beistegui y mi queridísimo Sergio Bell. Gracias. Bueno, para concluir, yo quiero decir 2 o 3 cosas. Uno, Luis Herrera Lazo agradece que hayan destrozado tan fácilmente la cultura o la noción de la cultura nacional para lo que quede. Pero bueno, la constante de los comentarios estoy recibiendo por varias vías es que son unos provocadores profesionales y como tal, proponer que hagamos otra de estas cosas próximamente, ¿les parece bien? Por supuesto, felices, Porque encantados. Siempre, de mil amores. La verdad que sí, generaron es alimento puro para la neurona. Esto ayuda mucho y creo que más que la neurona, la verdad, también es espiritualmente muy, muy gratificante tenerlos en este espacio de Aspen. Entonces, estaríamos de acuerdo en hacer una más. Y yo creo que hay varios apuntes que yo me llevo acá. Podemos entrar en los temas, en algunos de los temas de la identidad nacional de este estudio que estamos haciendo muy ambicioso que mencionó Luis Gerardo hace un rato. Tenemos 10 grandes temas para tratar de entender qué es este animal, ¿verdad? Este bicho que le llamamos el mexicano y hacia dónde nos lleva a ser ese bicho, ¿verdad? La segunda parte es la cuestión, creo, de la corrección política, ¿verdad? Si en México, ¿cuáles serían nuestros referentes en cuanto a la corrección política? Esa es una cuestión que en Estados Unidos sí entró muy fuerte, ahora parece que sí, que es como un blanco de ataque, pero puede ser un ángulo muy interesante para analizar dentro de México, dentro de nuestra cultura, cómo funciona, porque por una parte somos de una enorme irreverencia y por otra parte de una enorme solemnidad, ¿no es cierto? Entonces, ver un poco ese ángulo que puede ser muy interesante. Pero aquí yo me detengo, quiero agradecerle, Sergio, querido, muchísimas gracias. Jorge Alberto, en Cholula todavía hace aire, se ve, y Lolita, pues muchísimas gracias por tu participación, realmente hablando de provocadores profesionales, te vamos a dar una medalla de Aspen especial que tenemos guardada, pero creo que pues, arrancaste muy bien con un lanzamiento de pelota muy duro y creo que lo pudimos tomar todos de manera por demás interesante. Luis Gerardo, ¿quieres dar la despedida de la transmisión? Y yo les agradezco de nuevo. Muchas gracias a todos. Realmente este ha sido un gran evento, para mí muy importante porque me permite seguir descubriendo la importancia de todo este intercambio cultural. Sin duda, Lolita, grandes reflexiones, Sergio, extraordinarias reflexiones, igual Jorge Alberto. Gracias por permitirme aprender de ustedes. Y sobre todo me quedo con una reflexión muy importante. O sea, la cultura no se puede influir desde el gobierno porque se corrompe. Me quedo con otra reflexión muy importante, que es la relevancia de todo este intercambio que está habiendo, porque creo que el hombre es más universal que parcial. Y coincido después de escuchar a Lolita, a Jorge Alberto, a los tres, creo que son importantes conclusiones, que al no ser el hombre parcial y ser
el hombre universal, el hecho de tener una cultura nacional como tal y provocar que el ser humano quede englobado ahí o quede determinado ahí, va en contra de la naturaleza humana. Y sin embargo, también lo recuerdo desde la perspectiva de los derechos humanos. Es un derecho que no se manipule la cultura, pero también es un derecho a identificarse con las distintas manifestaciones culturales. Y eso es un derecho humano que creo que sería importante platicarlo en la siguiente. Gracias a los tres, extraordinario, y nos veremos a la próxima. Gracias a la audiencia por estar con nosotros. Gracias, Enrique, extraordinaria moderación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, cuídense mucho.